Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y vamos a comenzar este espacio de cine que llega cada semana aquí a Lliure Directe, Radio Clara, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya a la otra parte del aparato este que utilizamos. Buen día, buenos días, Juan. Bueno, del aparato. Juan, perdona porque no he tocado yo aquí la configuración y aunque nos escuchábamos antes, no estamos saliendo en antena. Así que vamos a darle por aquí a donde toca. No puede fallar un Lliure Directe sin su... No puede haber un Lliure Directe sin fallo. Sin fallo. Últimamente nos estamos acostumbrando. Juan, como decía, comenzamos este espacio de cine. Y te decía antes que este fin de semana nos ha dejado un compañero en la radio, uno de los fundadores de esta emisora. Te preguntaba si tú llegaste a conocerlo y me decías que sí, ¿no? Hablamos de Manolo Herrero de Manolín, vamos. Sí, no solamente llegué a conocerlo, a veces llegué a comer en su casa y siempre estábamos hablando de las cosas que hacía de arte, de esos cuadros tan particulares, de esas esculturas. Sí, ya lo creo. Yo no recuerdo muy bien sus programas, pero recuerdo que hacía programas muy peculiares. Tú me comentabas que entrevistaba gente que estaba durmiendo en la calle y eso. Yo recuerdo cuando hablaba de arte y eso, que tenía un enfoque muy particular. Además tenía una risa así como lenta, muy, muy especial. Pero vamos, que me he quedado un poco noqueado, que se dice, ¿no? Porque tenía algún año más que yo, o sea que malo está. Lo que no sabía es que tenía ya una larga enfermedad y todo eso. Esto no lo conocía porque hace ya bastantes años que no estaba en contacto con él. Sí, cuando celebramos el 30 aniversario de la radio, yo recuerdo que sí que vino, sí que estuvo por allí por la comida, que allí nos acompañó, y alguna vez más que hemos tenido ocasión de verlo, pero ya estaba malito. El 30 aniversario, que fue hace 9 años, que el Sí, otro día exacto. yo con alguien le decía, no, fue hace 3 o 4 años, y dice, no, fue hace más. Y de repente recapacité y dijo, hostia, de verdad, si es que lo que vamos a cumplir es el 40 aniversario. Qué viejos. Sí, el 40 aniversario cumpliremos el año que viene y a ver lo que hacemos, porque algo habrá que hacer. A ver si tenemos el cuerpo para celebrar algo. Y a ver si lo hacemos bien incluso. Para variar. Pero bueno, Juan, vamos a hablar de cine, de estrenos, a ver qué nos podemos encontrar esta semana y qué nos espera para este verano, porque la semana que viene no sabemos, estaremos por aquí, pero no sabemos si haremos el programa en directo o estaremos trasteando y dejando los ordenadores a punto para que no se nos estropeen a mitad de agosto y se nos quede la radio colgada. Bueno, esta semana hay pocos estrenos. Había previstos hace algunas semanas o un par de meses, había unos cuantos más, pero hay dos películas muy potentes que, como suele ocurrir cuando están estos estrenos, desplazan a los demás. Cuando se estrenaban 14 películas en una semana, pues cuando había películas potentes se quedaban en 7 u 8. Ahora, como se estrenan menos y tenemos la situación que tenemos, pues se han quedado en 4. La película potente de la semana es Tiempo, de Shyamalan, que es un director pues, de prestigio y sobre todo muy comercial. Es un director que desde las primeras películas ya nos mostró una comercialidad clara. No las primeras, sino a partir del Sexto Sentido, en 1999, que no hace tanto, hace 22 años. A partir de ahí fue haciendo películas muy llamativas, casi siempre con un formato de thriller, de intriga, que unas veces han sido más acertadas y otras veces menos. El Protegido, por ejemplo, era la siguiente, una película curiosa. Señales con Mel Gibson a mí me producía risa, tengo que decirlo como es. Hay gente que sé que la aprecia mucho, pero yo desde luego no estoy entre ellos. Cuando los extraterrestres intentaban entrar en la cocina y no podían, bueno, aquello era un poco patético. ¿No era una comedia? No era una comedia, no. Lo que sí que jugaba muy bien, y fíjate en Señales, lo hacía extraordinariamente bien Shyamalan, era con cosas reales trasladándolas a ficción. Por ejemplo, todos esos dibujos que aparecen en sembrados de cereales y de otro tipo, y que son enormes, tienen mucha simetría, y que todo el mundo anda lucubrando si los han hecho los extraterrestres, si no, si son señales de esos extraterrestres diciendo algo. Todo eso aparecía, por ejemplo, en la película, y en general en sus películas ha sido hábil para incluir algún elemento cercano, algún elemento reconocible.
Luego vendría El bosque, una película muy aplaudida. Sin embargo, a mí la que más me gusta es la de 2006, La joven del agua. Me parece una película magnífica, poética. Sé que es de las que menos aprecian los seguidores de Shyamalan, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. El incidente también me parece una película interesante. Nos hablaba de la posibilidad de que las plantas en nuestro planeta se rebelasen, que en determinado momento, bueno, pues tuviesen una capacidad cómoda para pensar de forma colectiva y que hartas de que nos carguemos el planeta se rebelasen. Muy interesante como propuesta. Luego la parte de thriller era floja, sobre todo en la parte final. Airbender, el último guerrero de 2010, para mí era más floja. El propio Shyamalan decía que era una película para sus hijos, que tenía unos hijos en edad de ver películas sencillas y que había hecho una película para sus hijos. Pues vale, estupendo. Acterear no me interesó tampoco. Estaba protagonizada por Will Smith y su hijo, Jaden Smith. Y a partir de ahí ha hecho películas ya de forma un poco desigual, también alguna serie de televisión. La visita me pareció curiosa, pero escasa en cuanto a argumento. Múltiple me pareció complicada y no me interesó como tema. Y Glass, que es la última que hemos visto, Cristal, bueno, pues tenía algún elemento curioso. Y con eso llegamos a Tiempo. Tiempo es una película curiosa porque se desarrolla en un escenario prácticamente único, muy cerrado, aunque es una playa, es una cala muy especial y en la que iba a decir conviven, no, en la que llegan, a la que llegan unos cuantos personajes y se ven en la situación de tener que estar ahí. Y a partir de ahí se producen situaciones que lo que hacen es analizar un poco lo que es la naturaleza humana, lo que somos las personas y cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, sobre todo de estrés, situaciones de estrés. Y luego en la parte final establece una reflexión bastante interesante sobre lo que son las grandes compañías, los beneficios y determinadas cosas. E incluso alguna reflexión sobre si el beneficio general de la humanidad justificaría el perjuicio de personas individuales. Lo voy a dejar como perjuicio así en general para que para no explicar más del argumento. Es una propuesta curiosa. Yo me entretuve viéndola y la parte final creo que le da un poco más de interés en cuanto a las conclusiones que plantea. Es desde luego la película de lanzamiento de la semana, sin ninguna duda, entre otras cosas porque Shyamalan tiene muchos seguidores. Y una cosa que han hecho muy bien es que el propio Shyamalan aparece al principio de la película, no para explicar nada de la película, sino para agradecer a los espectadores que vayan al cine a verla, para explicar que las películas hay que verlas en el cine. Es un minuto, minuto y medio, pero me parece que algunos nombres significativos que intervienen en películas, sean actores, actrices, directores que intervienen en películas que se van a ir estrenando, podían hacer algo similar. Creo que podría ser bueno que hubiese ese agradecimiento. La segunda película de lanzamiento potente es Jungle Cruise, viene de la mano de Jaume Collet Serra, nombre que suena pues a de por aquí, pero que no, que lleva ya una larga trayectoria en Estados Unidos, sobre todo trabajando con Liam Neeson en películas como El pasajero, por ejemplo, y que ha hecho un trabajo, digamos, comercial prácticamente desde las primeras películas. La primera fue La casa de cera, una película en una línea de terror muy convencional, pero comercial. La huérfana seguía por ese mismo camino. Sin identidad supuso el encuentro con Liam Neeson y a partir de ahí ha construido una filmografía que no es muy extensa, pero que ha demostrado que se puede hacer cine comercial incluso procediendo de España. ¿La podría hacer en España si se viniese? Pues seguramente no tendría los medios que necesita, porque Jungle Cruise es una producción de Disney en la que medios hay por un tubo. Está protagonizada por Dwayne Johnson, el forzudo el Mafas, y Emily Blunt, que yo creo que es la más interesante dentro del reparto, y es una peliculita de aventuras. Rehace todo lo que fue la historia de Pizarro, de Aguirre, de toda la colonización de América, particularmente la historia de Aguirre, y la reconvierte en una historia de ficción absolutamente loca, pero no importa porque está al servicio de hacer una película entretenida para gente menuda, para toda la familia, y está bien hecha. A mí no me ha interesado nada y no la voy a recomendar, pero si hay alguien que tiene la obligación de ir con sus hijos al cine, con sus sobrinos, con toda la familia, con toda la prole, bueno, pues esta película es la adecuada porque resulta fácil de ver, sencillamente resulta fácil de ver. Todo está bien puesto, los efectos especiales, los buenos son buenos, los malos son malos, las aventuras están garantizadas, estamos en la época de la Primera Guerra Mundial y vendría a ser una historia pues casi de Indiana Jones, pero con protagonista femenina. Una película correcta.
Tampoco voy a recomendar Donde caben dos, es una película española de Paco Caballero en la que aparecen todos y todas: Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Ana Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Verónica Echegui, etcétera, etcétera. María León. Bueno, es una película que intenta ser ocurrente en torno al tema de las relaciones sexuales y que nos presenta varios escenarios. Lo que nos habla es de cómo, pues, en distintas situaciones sentimos atracción por otras personas o no, seamos hombres, mujeres, mezcla de todo tipo. Y cómo resolvemos esas atracciones que sentimos y esas necesidades sexuales. Lo hace en un tono que quiere ser cómico, quiere ser fácil para el espectador. Lo que pasa es que yo creo que es irregular, es demasiado irregular. Lo que pasa es que está bien siempre que se hable de sexo desde el cine, desde la pantalla, desde donde haga falta, para quitar tabúes. Porque una de las cosas que intenta hacer la película es desmontar esa idea de que hay determinadas cosas que se pueden hacer, otras que no, tal. Y yo creo que anda un poco en esa línea de decir, bueno, mientras sea que los que están practicando sexo, las que están practicando sexo, están a gusto y lo hacen con consentimiento, pues qué problema hay. Yo creo que desde ese punto de vista es una película correcta. Lo que pasa es que hay momentos en que cae en un estancamiento, que no avanza, que se queda atascado, y a fuerza de querer abarcarlo todo: relaciones homosexuales, heterosexuales, lésbicas, relaciones en pareja, cambios de pareja, clubs en donde hay orgías, quiere mezclar un poco todo. Yo creo que le falta un puntito para conseguir unos resultados interesantes. Con todo, es una película curiosa, y yo creo que lo único que le falta también es un poco más de destape. Dado que es una película de sexo, parece mentira que no se vea ahí un pene ni que se vea nada especialmente grato a la vista. Y la última película es Arcadeología, que procede de arcade. Y hay gente aquí ya de un poco más de edad, se acordará que hubo unos videojuegos muy primitivos hace muchos años, maquinitas en las que echabas una moneda y te ponías a jugar durante un rato hasta que te mataban, hasta que consumías tus vidas, etcétera. Y bueno, pues hay gente que es muy aficionada a eso. No avanzó, se quedó atascada en ese tipo de juegos que eran muy elementales en cuanto a los gráficos y también en cuanto a desarrollo, a temática y demás. Y esta película, que es un documental, lo que hace es hablarnos de lo que fue Arcade y también de un museo que se ha construido en Ibi dedicado a este tipo de máquinas. Son gente muy aficionada a este tipo de videojuegos, y lo que ha hecho es rescatarlos, volverlos a montar, repararlos y preparar, pues, un sitio en el que la gente puede ir a ver cómo eran estos videojuegos antiguos. La película es correcta, aunque tiene un formato muy televisivo, de entrevistas a uno o a otro, de ver cómo eran un poquito los juegos, de dar algunos datos. Y lo único que tiene es que está hecha con muy pocos medios y el sonido, por ejemplo, es muy, muy deficiente. Tampoco el montaje es muy acertado, es un poco televisivo, y por tanto la película queda para los seguidores de toda esa gama de juegos primitivos, antiguos, y para gente que tenga curiosidad por saber cómo era esa etapa hace muchos años, en la década de 1980, cuando estos videojuegos empezaron a surgir. Desde ese punto de vista, yo creo que también es una película que no podemos recomendar, pero que se queda ahí en ese terreno de estar al servicio de un tema que puede interesar a alguna gente. De las cuatro películas, yo casi recomendaría con reparos la de Tiempo, que no vayan pensando que es una película extraordinaria ni nada que se le parezca. Es un thriller, tiene una parte de intriga muy bien llevada, tiene algunos elementos, como digo, que hablan de la naturaleza humana, que habla de esas grandes corporaciones, esas grandes compañías que lo único que quieren es beneficio inmediato, y algunas ideas adicionales. Le falta un poquito para ser redonda, pero es de las mejores películas de los últimos años de Shyamalan. En cuanto a lo que me decías de películas o qué habrá próximamente, bueno, pues yo creo que, como estábamos comentando, esto marca un poco esa línea de ir estrenando películas llamativas. Vamos a ver si eso consigue hacer que la gente se anime a ir al cine, que yo creo que sí. A mí me ha dado la impresión que tanto Jungle Cruise y sobre todo Tiempo de Shyamalan han conseguido recoger a mucho público. Vamos a verlo luego con las recaudaciones, cuando veamos las recaudaciones y cómo se mantienen las películas. Yo creo que la de Shyamalan se puede mantener bien, y Jungle Cruise depende de la cantidad de familias que tengan que ir al cine en estas fechas.
Pero volviendo un poco a lo que pasará en agosto, pues en agosto, en la próxima semana, el viernes, se estrena El Escuadrón Suicida. Bueno, pues es una película de lanzamiento, ya en las televisiones están poniendo las películas anteriores y van haciendo todo su caminito. Yo creo que puede ser una película que recaude, tiene sentido del humor, está basada en cómic, etcétera. Y también el de Jefazo, Negocios de Familia, que sería el otro tipo de película más familiar, animación por ordenador o dibujos animados para conseguir, pues eso, atraer a un determinado tipo de público. Hay muchos más estrenos aparte de estos dos, pero bueno, esos son los dos estrenos llamativos. El 13 de agosto, bueno, pues está Snake Eyes, El Origen y también Cuestión de Sangre, que tiene a Matt Damon como protagonista. Y Escape Room o Escape Room 2. Son películas que, bueno, a priori también pueden tener un cierto interés. Además de eso, se estrenan algunas películas adicionales que, digamos, son para ya un público más adulto, menos público, pero del que busca un tipo de cine un poco más especial, como Jinetes de la Justicia, que es una película que viene de la mano de Matt Mikkelsen, el actor danés, que últimamente hemos visto en varias ocasiones. Charlatán es la nueva película de Agnieszka Holland, basada en hechos reales, basada en un tipo que tenía una especial habilidad para saber qué enfermedades tenía la gente a partir de su orina. Se hizo muy famoso, creo que fue en la década de 1930. Y El médico de Budapest es una película de István Sabo, que hacía años que no estrenaba, pero que es un director de prestigio, un director polaco. En ese sentido, bueno, pues tenemos tres películas llamativas y dos, digamos, de tipo comercial. Y eso es un poco lo que va a ocurrir de cara al resto del verano. Pues, por ejemplo, el día 18 de agosto, más películas de tipo familiar, D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros. Esto ya para público más infantil todavía, ¿no? Y luego también, pues otras películas un poco variadas, pero que pueden tener más o menos público porque también tendrán apoyo televisivo, como Descarrilados, que es una película española. Dirty Dancing incluso se repone a finales de agosto. Bueno, vamos a ver si incluso consigue tener público. Y también a finales de agosto aparece Candyman, que es una nueva versión de ese tema que ya vimos en películas de terror hace años y que no funcionó nada mal. Desde ese punto de vista, bueno, pues va a haber un mes de agosto con bastantes películas de estreno llamativas, potentes. Ha desaparecido de ahí, creo que ya lo dijimos, Dune, aunque está anunciada, los trailers aparecen en los cines, lo cual quiere decir que quizá a final de septiembre o principio de octubre puede aparecer Dune, la nueva versión de Denis Villeneuve. En ese sentido, hay películas como para que durante el mes de agosto y septiembre el público se anime a ir a verlas. Vamos a ver lo que ocurre. Y además hay también películas un poco más interesantes, por lo menos a priori. Luego ya hay que verlas para saber si el resultado acompaña o no acompaña. Eso es lo Sí, que tenemos por delante. dependerá también de cómo evolucione todo esto de la pandemia y las medidas que se vayan tomando, ¿no, Juan? Supongo. Bueno, de momento a los cines no les afecta mucho porque tampoco habían ampliado horario excesivamente. Seguimos teniendo la hora de límite, la hora de confinamiento a la una, el toque de queda, y por tanto el horario lo siguen manteniendo. Es decir, hay bastantes sesiones. También es cierto que hay cines que sí que han mantenido todas las sesiones, como son los ABC, particularmente el ABC Par, y otros como el LIS, lo que ha hecho es hacer sesiones sueltas y creo que no tiene ni siquiera abiertas todas las salas. Las recaudaciones no están siendo extraordinarias y entonces cada cine ha planificado las cosas pues en función de cómo ve la posibilidad de mantener una cierta rentabilidad o por lo menos no perder dinero. Yo creo que las medidas efectivamente van a determinar lo que pase. Esta semana última pues parece que ha habido una disminución de casos. En Valencia hemos disminuido, en Valencia capital hasta 800 aproximadamente. Vamos a ver si esa tendencia se mantiene y vamos bajando tranquilamente. No sé si por las medidas, yo creo que las medidas han sido demasiado laxas como para que hayan influido en algo. Pienso que la vacunación está influyendo y también el hecho de que de una manera o de otra la gente pues ha cogido un poco de miedo. Es que las cifras son un poco escalofriantes, vamos camino de 1000, ¿eh? Y bueno, pues ese dato es malo. Vamos a ver un poco cómo funciona. Yo espero que en septiembre, a principios de septiembre, o sea que durante agosto vaya bajando y que en septiembre tengamos unas cifras bastante favorables. Por otra parte, cuando hablabas de ese espacio que dedica a ver si lo digo bien, Shyamalan. Shyamalan en el inicio de la película, agradecer a los espectadores haber acudido al cine. Hay otra información que ha salido esta semana
Supongo sí que la conoces, y es la denuncia que ha presentado Scarlett Johansson contra Disney por haber estrenado Viuda Negra también en su plataforma, porque se ve que se había comprometido a estrenarla solamente en los cines, ¿no? O primero en Bueno, los cines. no sabemos los contratos cómo son. Evidentemente, Scarlett Johansson, si ha hecho esta demanda, será porque tiene el contrato bien amarrado, porque es una actriz muy, muy importante y muy comercial. Y por tanto, en su contrato, con todos los asesores que tiene y con todo lo que cobra, pues posiblemente puede haber obligado a que hubiese un estreno inicial en cines. Y bueno, es una situación llamativa. Aquí hay una pelea muy clara desde hace tiempo entre las plataformas y los cines. ¿Por qué? Pues porque las plataformas ganan mucho dinero. Si tú tienes en España, por decir algo, 1 millón de espectadores en tu plataforma, en Francia 3 millones, en Alemania 5, tal, pues cuando te quieres dar cuenta es que tienes 60, 70 millones de espectadores que cada mes te pagan 7 o 8 euros, solamente como cuota fija. Luego, si te compran algo adicional de lo que vas estrenando, te pagan más. Pero fíjate, 70 millones de espectadores o 50 por redondear y que te paguen 7,95, redondeemos a 8, son 400 millones de euros al mes. Eso es mucho dinero, ¿eh? Muchísimo dinero como para poder hacer lo que se quiera. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues coger determinadas películas y ofrecerlas directamente en sus plataformas, incluso producir no ya series, sino películas para que sean solo de plataforma. De esa manera garantizan que ese espectador se mantiene allí, porque va a tener la única posibilidad que va a tener de poder ver la película, o por lo menos verla inicialmente, sobre todo para los ansiosos, va a ser en esa plataforma. Desde ese punto de vista, ¿qué ha ocurrido también? Pues que determinadas plataformas lo que han hecho, Netflix por poner un ejemplo, es decir, bueno, pues te dejo la película en exclusiva 2 semanas, luego yo ya la pongo en mi plataforma. Pero Disney ha ido un poco más allá. Yo creo que empezó con el tema de la pandemia y con películas como Mulan, no la antigua, sino la de personajes de carne y hueso, que al no poder estrenarse con garantía de hacer mucho dinero, lo que pensaron es, pues la ponemos en la plataforma y el que quiera verla inicialmente que pague $25 en Estados Unidos y en valores proporcionales en el resto del mundo. Ellos dicen que han recaudado mucho dinero. Bien, ¿cuál es la ventaja que tiene el hacerlo de esta manera? Pues que cuando una película se estrena en cine, el precio medio que va a parar a la entrada, ya sé que hay entradas que cuestan a 8 o 9 euros, pero el precio medio es de 6,50. ¿Por qué? Pues porque hay descuentos, hay bonos, hay un montón de historias que hacen que si la gente tiene esas tarjetas de fidelización y demás, le cueste un poco menos. Bien, de esos 6,50, ¿cuánto le llega al distribuidor? Pues Disney, que aprieta mucho los números, puede recibir el 70% en las primeras semanas, luego el 60%, etcétera. Y las primeras semanas son las de más recaudación. Pero luego tienes un montón de pasos intermedios y un montón de gastos, porque tienes que generar la película para el formato de los cines. Luego tienes un distribuidor en España que tienes que pagar y así sucesivamente. Mientras que si lo pones directamente en tu plataforma, la gente que lo pague, puesto que eso no va incluido dentro del paquete, por lo menos en las primeras semanas de lo que pagas mensual, pues paga 24,95 o pon redondeando 20 euros que fuese en España, pero los paga íntegros para Disney. Y esa diferencia hace que al final se lo planteen, porque dices, es que si 1 millón de personas me compran la película a 20 euros, en España son 20 millones. Dices, es que es mucho dinero, sí, pero es que estamos pensando en una familia que irían el padre, la madre y los 2 hijos. Y si van todos ellos a 6,50, al final les cuesta 26. Si en la plataforma les cuesta 20 o 22. Y además cuando van al cine es que encima compran palomitas, refrescos, etcétera, y cuando se quieren dar cuenta han gastado mucho dinero. Todo esto es una pelea, es una situación en la que estamos ahora. Scarlett Johansson, yo creo que lo que ha evidenciado es que en este momento hay una situación difícil para el cine, porque esos estrenos directos en plataforma están haciendo que vaya menos gente al cine. Y desde ese punto de vista los cines lo están padeciendo. Si ella tenía, insisto, muy bien amarrado su contrato diciendo que era obligatorio que primero se estrenase en cine con un margen de no sé qué semanas, puede ser un antes y un después, porque muchos actores, actrices muy conocidos pueden exigir en las películas de gran lanzamiento que las películas se pongan primero en cine. Yo creo en cualquier caso que aquí pasa como con todo,
Cuando apareció la televisión, el cine iba a morir, no murió. Entonces inventaron la Panavisión, el Cinemascope, no sé cuántos, el sonido de no sé qué más. Yo creo que los cines lo que tienen que tener es buen sonido, buena imagen, comodidad en las butacas, algo que no tienes en tu casa. Y además es una experiencia social, lo decía Shyamalan en ese comienzo de tiempo, es que hay que salir. Y cuando tú sales, te ríes con un montón de gente, te asustas con un montón de gente, por tanto, si hay buenas películas, el cine es un lugar ideal. Aparte de eso, yo creo que debe haber una inversión de la situación. ¿Para qué pelear con las plataformas? Mejor aliarse con ellos. Por ejemplo, vamos a poner alguna referencia. Stranger Things, película para gente muy menuda. Película no, serie para gente muy menuda. Bueno, ¿por qué no coger y cada vez que se estrene temporada hacer que los primeros capítulos estén también en los cines? Para determinadas películas que son muy minoritarias, gastar una sala para 3, 4 espectadores por sesión es un gasto importante. No va a hacer Stranger Things si ponemos los primeros capítulos y si se montan de una determinada manera o incluso se les pone algún elemento diferencial, no va a hacer que vayan más de 3 o 4 espectadores por sesión durante una semana. ¿Y cuántas series en este momento hay potentes de esas características? Muchísimas. Voy a plantear otra cuestión. Series que ya han desaparecido, que están disponibles en las plataformas ya de forma gratuita por tu cuota mensual. Juego de Tronos, ¿vale? Pero ¿y si cogemos y la proyectamos en un cine? Sala A de los ABC Park, 500 butacas. Sesiones únicas, fin de semana. Sesión en viernes, sábado y domingo. Y además ponemos los 2 primeros capítulos, los 3 primeros capítulos, algo que compense a la gente. Sonido potentísimo, imagen a pantalla gigante, comodidad de la butaca, palomitas, etcétera. Hay una diferencia. Por muy grande que tengas la pantalla en casa, hay una diferencia. Hay determinadas series como esa, como Vikingos, otras de esas características que en pantalla grande serían una maravilla. Y yo creo que la gente además iría. Yo creo que hay que aliarse con las plataformas. Hay que ver qué cosas han funcionado, qué cosas pueden funcionar y hacer cosas de este estilo. Y eso permitirá que luego tengas salas pequeñas en donde estrenas pues, películas como las que decíamos antes, películas de una directora de prestigio, Agnieszka Holland, pero que no va a llevar grandes cantidades de gente al cine y otro tipo de cosas similares. Y al final yo creo que la convivencia es lo mejor. Habrá gente que no va a ir al cine porque no va a ir. Prefiere ver tranquilamente en su casa lo que le dé la gana y luego darle al botón de rebobinar hacia atrás. ¿Vale? No hay problema. Pero hay otra gente que dirá, no, no, yo es que quiero ver Vikingos, la nueva temporada, quiero ver los capítulos iniciales con potencia de sonido, con Dolby 5.1, pero además que todo ese sonido me envuelva, me rodee, sea potentísimo. Me parece que ese camino es el que hay que explorar ahora. Por otra parte, yo le deseo lo mejor a Scarlett Johansson, que gane la acción legal que ha iniciado, no tanto para que la compensen con no sé cuántos millones, sino para que sea un punto y aparte y esa prepotencia que ha demostrado Disney, no solamente en el cine, sino en todos los ámbitos, desaparezca. Disney, por poner un caso, compró todo el catálogo de Fox y no sé si lo compró también o lo tiene solo en distribución el de Warner. Y en este momento muchas películas que estaban disponibles por otros caminos, que estaban disponibles en DVD, en buenas ediciones en DVD, en Blu-ray, han desaparecido. Han desaparecido porque además Disney te dice, si usted quiere como tienda comprar, cómprelo, pero en tal fecha voy a destruir todas las copias. Y te pone precios abusivos y si lo quieres bien y si no, pues va a desaparecer porque ¿qué le interesa? Que esté en sus plataformas, que esté en sus cadenas de televisión. Bueno, yo creo que todo esto tiene que revertir y sobre todo habría que pensar por parte de los gobiernos qué hacer con determinadas situaciones. Una película Laura, por poner algo, de la Fox, de hace cuántos años, 70 años, no, no llegará tanto, sí, sí, 70, más, 80, camino de 80 años. Tiene que tener derechos exclusivos, tiene que estar en manos de alguien que abusa de su poder como Disney. Ahora, ¿quién se atreve a hincarle el diente a esto? Pues yo creo que los políticos no se atreven. Es una pena, pero no se atreven. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer cosas sobre los derechos, sobre la legislación, sobre la situación de monopolio sobre determinadas películas o lotes de películas, sobre los clásicos. Habría que hacer algo serio. Muy bien. Pues Juan, vamos a dejarlo aquí. Desde luego es un
un debate y una situación que hay que, vamos, que como dices, hay que ir dando pasos, porque, vamos, yo creo que nadie de los que está escuchando quiere que acabe desapareciendo también el cine y sobre todo lo que estás comentando de los derechos también de esas películas que tienen ya más de 70, 80 años. Ya deberían pasar, como aquel que dice, a dominio público, creo yo, pero bueno. Completamente. Deberían estar disponibles para que todo el mundo las pudiese ver sin problemas. Pero evidentemente la legislación estadounidense es muy particular y lo que prima es los intereses de compañías particulares sobre el interés general. Lo dejamos por aquí y vemos si podemos hablar la semana que viene y si no, cuando volvemos a charlar de cine. Juan, un abrazo. Un abrazo. Salut. Lliure Directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem cada setmana a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.